Hemos explorado tres conceptos clave: cosmos, querigma y kadosh. Ahora abordaremos nuestro último concepto, shalom. Quizá de nuestros conceptos, shalom es el más conocido. Esta palabra está bastante difundida en el medio evangélico y su significado básico es paz. Al hablar de shalom nos referimos a la paz de Dios. Pero el shalom de Dios es algo más complejo, más profundo, más sutil que el concepto popular de paz. Para entenderlo, debemos remontarnos a Génesis, al inicio de todo, a la creación de la humanidad. Allí Dios crea el mundo y lo crea como un templo para sí mismo. Por supuesto, la creación como templo de Dios tiene el propósito de acoger la presencia de Dios. Pero, ¿cómo funciona esto? ¿De qué manera la presencia de Dios inunda toda la creación como un templo? La clave del asunto está en tres aspectos. Primero, el ser humano es lo último en ser creado. Segundo, es creado a imagen y semejanza de Dios. Y tercero, recibe la misión de procrear, llenar la tierra y gobernarla. Exploremos esto con más detalle. En la mentalidad antigua, los templos eran creados como moradas de la presencia de las deidades, pero para que esto funcionara se requería una imagen de dicha deidad dentro de ese templo. En ese sentido, las imágenes solo se llevaban al templo cuando éste estaba terminado. Sería ofensivo llamar su presencia a una morada incompleta. La narración de Génesis es muy intencional en mostrar cómo Dios ordena con mucha precisión toda la creación y el jardín en particular, de manera que la creación del ser humano es la última acción realizada solo cuando todo el templo ha sido debidamente preparado. En segundo lugar, el texto mismo es muy explícito en la naturaleza humana. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y de hecho esta misma expresión vuelve a emplearse en el capítulo 5 de Génesis para referirse al tercer hijo de Adán. Adán engendró un hijo a su imagen conforme a su semejanza. Estos dos elementos son la base para afirmar que el ser humano es la imagen de Dios en su templo, y como toda imagen su propósito es evocar y mantener la presencia de Dios. Pero esta presencia va más allá de una semejanza. La relación es mucho más íntima y profunda. Sobre el paralelo de la expresión imagen y semejanza entre el capítulo 1 y el capítulo 5 de Génesis, podemos señalar que el ser humano es creado como hijo de Dios desde el principio, algo que luego Jesús abordará en la expresión hijos de Dios y en otras discusiones, como en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Así, la función esencial del ser humano es llevar la presencia de Dios siendo hijos suyos, creados a su semejanza para llevar su imagen a toda la tierra. La forma de llevar la presencia de Dios es lo que a menudo se traduce como sojuzgar o someter, y para entender este llamado debemos mirar hacia el jardín del Edén. Dios no solo crea el mundo, sino que también ordena una porción de tierra que llamamos Edén. Y allí Dios genera todo un ecosistema de abundancia, de paz, de tranquilidad, de vida y de bienestar. El llamado para someter la tierra significa que en la medida en la cual la humanidad se expande en la tierra, debe transformarla de la misma forma que Dios transformó el Edén para hacer de toda la creación un gran jardín de prosperidad, de bienestar y de comunión. Es decir, el mundo creado no surgió como un reino de maldad, fue creado por Dios como un templo para habitar y nos entregó la tarea de cultivar la creación para irla transformando en el jardín de Dios. Así como el mundo no fue creado como un abismo de maldad, el hombre tampoco fue creado para escaparse al cielo, sino que fue creado para continuar el trabajo de Dios en Edén, haciendo de la creación un lugar conforme al carácter del Creador. Esta visión del mundo y de la humanidad no desaparece con el pecado. Toda la historia de Israel, desde el llamado de Abraham hasta el período de los profetas, sigue la misma línea. En Génesis 12, versículos 1 al 3, se narra el famoso llamado de Dios a Abraham. Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra.
En estas palabras de Dios está presente la misma mirada amplia que cubre la tierra y que derrama bendición sobre toda la creación. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En el capítulo 19 de Éxodo, luego de que el pueblo ha salido de Egipto, Moisés sube a hablar con Dios y el Señor le entrega a Moisés unas palabras para darle a todo el pueblo. Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Con estas palabras Dios ratifica la promesa a Abraham y la conecta con Génesis 1. Este pueblo de Israel será mediador entre Dios y la tierra, representarán a la humanidad delante de Dios para que los pecados sean perdonados y Dios responda con restauración, bendición y prosperidad. Varios siglos después, cuando el pueblo de Judá ha sido llevado al exilio por Babilonia, Jeremías escribió una carta a los exiliados con un mensaje de parte del Señor. Jeremías 29, 4 al 7 dice: Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien todos los desterrados que envía el destierro de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, tomen mujeres y tengan hijos e hijas, tomen mujeres para sus hijos y den sus hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas, y multiplíquense allí y no disminuyan, y busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado, y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. El mensaje del profeta Jeremías va más allá de unas recomendaciones de última hora ante una situación inesperada. Es la afirmación de que Judá sigue siendo pueblo de Dios y de que allí donde vayan deben bendecir la tierra en que estén como representantes de la presencia de Dios. En el capítulo 42 de Jeremías encontramos uno de los textos clave para entender a Jesús. Mateo cita estos versículos directamente. Isaías 42, 1 al 9 dice: Este es mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él, y él traerá justicia a las naciones. No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que casi no arde. Con fidelidad traerá justicia, no se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia. Las costas esperarán su ley, así dice Dios el Señor, que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que por ella andan. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria no daré a otro, ni mi alabanza a imágenes talladas. Las cosas anteriores ya se han cumplido y yo anuncio cosas nuevas. Antes de que sucedan, se las anuncio. Cristo, como cumplimiento de las promesas y deberes del Antiguo Testamento, asume la promesa de bendición y el llamado a transformar toda la tierra. En estos versículos de Isaías se detalla cuál es ese shalom que viene al mundo con el reino de Dios. El Mesías traerá justicia a las naciones, no apagará la mecha que casi no arde, no desfallecerá hasta que haya establecido la justicia en la tierra, abrirá los ojos a los ciegos y liberará a los prisioneros. Lo que hemos querido mostrar hasta ahora es que existe un hilo conductor que conecta toda la narrativa desde Génesis 1 hasta Cristo. Primero, el mundo es creado como templo de Dios para albergar su presencia. Esto significa que el mundo genere dinámicas que reflejen el carácter de Dios. El modelo de esas dinámicas es el jardín del Edén.
Segundo, a pesar del pecado, el ser humano mantiene su propósito inicial, transformar la tierra como Dios hizo con el jardín para que toda la creación refleje el carácter de Dios. Y tercero, el pueblo de Dios existe con este propósito, mediar entre la humanidad y el Creador para que el mundo, que es violento, cruel e injusto, pueda labrarse hasta que germine la paz, la misericordia y la justicia. Un cuarto punto también. Jesús viene a cumplir esas promesas. La llegada de Cristo es la irrupción de la justicia en el mundo, la esperanza de la restauración del orden creado, y el llamado de la Iglesia a llevar el Evangelio es el llamado a llevar las consecuencias de la restauración que Cristo ha hecho entre el Creador y la creación. Pero como hemos venido hablando, esa no es necesariamente nuestra experiencia. Es decir, basta con mirar las noticias para reconocer que el mundo no vive bajo el shalom. Hay guerras entre naciones y violencia entre las familias. No hay justicia para el pobre, pero para el rico tampoco en realidad. La misericordia se ha perdido y todos caminamos mirando con desconfianza. Pero si vamos a ser honestos, la vida en la iglesia no siempre es distinta. El chisme es constante y no faltan las peleas y las divisiones. Es fácil vivir en comunión cuando no estamos juntos. Entonces resuenan las palabras de Pablo en Romanos 10. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Y es que ahí está la paradoja. Por lo general, el mundo no rechaza el Evangelio por un problema en la argumentación o en las ideas. El mundo rechaza la predicación del Evangelio porque nosotros no mostramos el shalom. Y por el contrario, en la iglesia vivimos los mismos vicios del mundo sin darnos cuenta. El punto clave está en que la iglesia vive en medio del cosmos, del mundo, pero también experimenta el shalom de Dios. Uno quisiera que ante el sufrimiento del mundo, Dios nos sacara de acá para poder vivir en paz y tranquilidad, que nos alejara de toda esta miseria para vivir en un reino de armonía. Pero como Jesús mismo hizo, no podemos mirar a un lado e ignorar el dolor humano. Caminamos sobre los pies de Cristo, quien fue enviado para traer esperanza en medio de un sufrimiento, sufriendo junto con el mundo. Ante la realidad del cosmos, la única respuesta es el querigma, no una proclamación de palabras simplemente, sino una proclamación de hecho. Vivimos en santidad, en Kadosh, para que cuando el mundo nos vea encuentre un oasis de shalom. El lobo morará con el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro y el leoncillo, y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca con la osa pastarán juntas, sus crías se echarán, y el león como el buey comerán paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra, y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren la mar. La proclamación de la iglesia es justamente la proclamación del Evangelio y del conocimiento del Señor, pero el verdadero conocimiento del Señor se demuestra en cómo allí donde se conoce a Dios se transforma en shalom.